¿Alguna vez te pusiste a pensar que un solo evento reescribió por completo las reglas del espionaje transfronterizo? Literalmente, este documento cambia totalmente la perspectiva sobre las operaciones encubiertas de la DEA. Bienvenidos a Strategic Labs. Ya saben, denle like y suscríbanse para más análisis estratégicos. Este análisis a fondo que hacemos hoy está basado en el libro Shadow Intelligence Series United States, the CIA, NSA and the Hidden System That Shapes Power, Influence and Global Strategy, de Edward H. Whitmore. Un material clave que, por cierto, pueden adquirir en Amazon. Tienen todos los detalles y links ahí abajo en la descripción. Hoy vamos a estructurar todo esto alrededor de 3 puntos que fueron totalmente disruptivos. 1. El catalizador Camarena. 2. La maquinaria de contrainteligencia de los cárteles. Y 3. La fusión de inteligencia transfronteriza. Arrancamos. Punto número 1. El catalizador Camarena y el famoso secuestro de 1985. Imagínate la escena, febrero del 85. Kiki Camarena, un agente de la DEA metido hasta la médula, completamente infiltrado, es secuestrado a plena luz del día en las afueras de Guadalajara. A ver, esto no fue un simple crimen más. Fue una bofetada directa, un cachetazo al sistema estadounidense. Un solo acto audaz que forzó un cambio de paradigma total de la noche a la mañana. Para fines de ese mismo año, la respuesta furiosa de Estados Unidos ya había formado fuerzas de tarea conjuntas sin precedentes, integrando agencias que antes ni se cruzaban en los pasillos. Ya hacia finales de los 80, la estrategia había mutado por completo. Pasamos de ser reaccionarios a ejecutar campañas de decapitación súper proactivas, cazando a los líderes de alto valor uno por uno. Y escuché bien lo que dice Whitmore acá, porque es fundamental. El interrogatorio de Camarena no era solamente para sacar la información, era una operación psicológica milimétrica, un mensaje de impunidad absoluta dirigido directamente a Washington. Lo verdaderamente aterrador de la investigación que vino después fue descubrir que el cártel de Guadalajara estaba profundamente infiltrado en las mismísimas instituciones mexicanas que en teoría debían combatirlo. Esto no solo armó una crisis diplomática brutal, sino que destruyó cualquier tipo de confianza institucional y desató un ciclo de represalias letales. El contraste te vuela la cabeza cuando mirás cómo operaban antes y después. Antes de Camarena usábamos métodos de fuerzas de seguridad tradicionales, armando expedientes y reaccionando después del delito. Después del 85, nos metimos de lleno en la era de las operaciones paramilitares. Estamos hablando de campañas de interrupción y negación, infiltración profunda, rastreos sofisticados de flujos financieros y ataques tácticos cruzando la frontera. El manual clásico del policía de narcóticos literalmente voló por la ventana y agarraron el manual de guerra de contrainsurgencia. Pasamos al punto número 2. Contrainteligencia, la evolución táctica del enemigo. Acá el enemigo aprendió a jugar en las sombras y en las grandes ligas. Dejaron de ser los típicos matones de barrio moviendo mercadería y se transformaron en estrategas. Desarrollaron encriptación de grado militar para proteger todas sus comunicaciones. Compraron aduanas enteras e infiltraron las agencias de la ley. Ejecutaron operaciones de contravigilancia sistemática y armaron redes de intermediarios transnacionales que operaban como verdaderas corporaciones multinacionales. Básicamente, empezaron a espejar exactamente las mismas tácticas que usaban las agencias de inteligencia del Estado. El nivel llegó a tal punto que desarrollaron su propio SIGINT, o sea, inteligencia de señales criminal. Interceptaban activamente las frecuencias de radio y las líneas telefónicas del propio gobierno para mantener todo funcionando y anticiparse a cualquier movimiento. Combinaron esto con una red enorme de informantes pagados dentro del Estado. Pensalo así, si la DEA estaba planeando un golpe sorpresa, el cártel ya lo estaba escuchando en tiempo real, evaluaba la amenaza y evacuaba sus posiciones horas antes de que llegara la policía. Toda esta inteligencia propia les permitió compartimentar sus células al mejor estilo de los grupos terroristas internacionales. Si el gobierno lograba atrapar a un grupo operativo, la información sensible moría ahí, protegiendo totalmente a la cúpula de mando. Con esta estructura tan blindada y agendas transnacionales hipercomplejas, borraron definitivamente la línea entre lo que es una empresa criminal enfocada en hacer plata y lo que es una insurgencia paramilitar extranjera ejerciendo control territorial absoluto sobre regiones enteras. Tercer y último punto disruptivo: la fusión de inteligencia transfronteriza. Ante un enemigo así de sofisticado, la única respuesta posible fue crear un bucle implacable, fusionando inteligencia a una velocidad que nunca antes se había visto. Paso 1. Intercepción de señales, usando la tecnología estadounidense de punta, drones y redes de escuchas telefónicas. Paso 2. Confirmación humana, el famoso HUMINT en el terreno, donde informantes validan esa data electrónica con sus propios ojos. Y paso 3. El ataque táctico conjunto, inteligencia pura y procesada, convertida instantáneamente en golpes de decapitación letales ejecutados por unidades de élite. Pero ojo, esta alianza nació enferma, con muchísimas fallas sistémicas. Por un lado sí, lograbas una sincronización operativa increíble para cazar intocables que antes vivían como reyes. Pero por el otro lado, vivías en una paranoia total.
lidiando con desconfianza y fricciones de soberanía todos los días. La corrupción en México estaba tan arraigada que los estadounidenses temían compartir datos en esos centros conjuntos, por miedo a filtraciones que terminaran en la muerte de sus propios agentes. Llegaron al punto de operar unidades de enlace de manera clandestina, a espaldas de sus propios aliados. Una necesidad operativa total, pero envuelta en disfunción. Todo esto nos lleva a una conclusión bastante dura que marca Whitmore. La violencia del cártel ya no era un arrebato al azar, sino una respuesta hipercalculada a toda esta presión de la inteligencia. Esta asociación forzada terminó militarizando permanentemente este campo de batalla encubierto. El Estado aplica mejor tecnología y mayor vigilancia. El cártel responde con tácticas de guerra urbana y una contrainteligencia cada vez más letal. Es una rueda de violencia infinita que de alguna manera nació directamente con la sangre de Kiki Camarena. Entonces, la gran pregunta que nos queda es, ¿quién controla realmente el campo de batalla cuando la información es el arma más letal? Esto es solo un adelanto. Para el análisis profundo y completo, vayan a escuchar nuestro podcast de formato largo en el canal. Nos vemos en la próxima.